Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes, aunque sea por esta vía remota, pues colaborando con el Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Me han invitado a dar una plática y así lo planteo como una charla con base en el título del propio Congreso, Arquitectura y Democracia. Y esta es una oportunidad para la reflexión, para preguntarnos cuál es el estado de la relación entre ambas, arquitectura y democracia. ¿La hay? ¿La debe de haber? ¿No la hay? ¿Por qué? ¿Cómo debe de ser esta? Si partimos de la premisa de que la estructura social determina la estructura física, estaremos en posibilidades de leer y entender. Si lo hacemos con rigor y seriedad, si las condiciones hoy en nuestras arquitecturas, efectivamente se cumple dicha premisa. Pero vamos más atrás. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. La democracia es un sistema de gobierno que permite que la ciudadanía exprese su opinión y que sea escuchada. Esto explica por qué son dos palabras griegas las que componen la palabra democracia. Demos y krasia. Demos significa pueblo y kratos, gobierno, es decir, democracia, el gobierno del pueblo. Una sociedad que respeta a las minorías, donde los ciudadanos son libres e iguales ante la ley, e iguales solo en derechos y en iguales circunstancias. Tomando lo anterior en cuenta, el régimen democrático tiene las siguientes características. Se fomenta el pluralismo, se permite la competencia político-electoral, se celebran elecciones auténticas y se respeta el principio de mayoría. Es una palabra de origen griego que fue acuñada por los atenienses para referirse a su forma de gobierno, instaurada en los últimos años del siglo VI a.C. Como forma de vida, requiere del respeto de los derechos humanos y la práctica de los valores como libertad, justicia, igualdad y solidaridad. Es una forma de vida que hacemos cada día cuando impulsamos la práctica de valores como la justicia. La democracia tuvo su origen en la Grecia antigua, especialmente en la polis de Atenas, entre los siglos VII y IV a.C., y el órgano máximo de gobierno de la polis era la asamblea integrada por los ciudadanos libres. La democracia griega se basaba en la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones o en la elaboración de leyes, por lo que podían elegir a quienes desempeñaban cargos públicos o bien ser elegidos para ello. Pero más allá de las definiciones que todos sabemos, y lo digo, porque tendríamos que estar convencidos de que las sabemos, las conocemos, aunque en realidad, más bien, o será que más mal, las interpretamos y a veces no con toda exactitud. Podemos encontrar frases que podían parecer trilladas, porque el llamado de este Congreso es hacer una revisión, a encontrar las fallas, carencias y también aciertos, y por supuesto, los ideales. Arquitectura es nuestro trabajo o nuestra búsqueda. Hacerla, producirla, pensarla, entenderla. Hay una frase que recientemente me dejó impactado. Las arquitectas y los arquitectos no hacemos arquitectura. La arquitectura es la que hace a las y los arquitectos. Y esta es un trabajo plural. ¿Arquitectura para quién? ¿Con quién? ¿En dónde y cómo? Tal vez en el sentido de la democracia habría que pensar si lo que se produce socialmente es arquitectura o las condiciones de las democracias son las que producen la arquitectura. Abraham Lincoln dijo del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Albert Camus dijo que la democracia no es la ley de la mayoría, sino la protección de las minorías. Y Susan George dijo, la democracia no significa mucho si tienes hambre o estás sin hogar, o que puedes cuidar tu salud, o si tus hijos no pueden ir a la escuela, incluso si tienes un voto
La democracia no es eficaz. Una minoría puede tener razón y una mayoría siempre se equivoca. Henrik Ibsen. Los precedentes históricos se remontan hasta las épocas de las plazas de la Creta minoica, en donde se han localizado las primeras ágoras. Más tarde resurge tras la caída de la civilización micénica y ya del siglo VIII a.C., llegando a ser una característica esencial de toda peña, animadas por una gran actividad comercial. A partir de este momento, el ágora, situada en la ciudad baja, allí se ve con el número 1, una plaza. Su trazo no es totalmente regular, pero es el centro de reunión del pueblo. Las ágoras arcaicas están estrechamente relacionadas con los santuarios religiosos y las actividades de entretenimiento como fiestas, juego y teatro. Con el paso del tiempo, el ágora llegó a ser el inicio de la polis, tanto desde el punto de vista económico y comercial, como desde el punto de vista religioso, al encontrarse allí los lugares de culto del fundador de la ciudad o de la deidad protectora. El ágora fue una auténtica invención urbanística que no tiene precedentes ni en los centros del Próximo Oriente ni en la civilización micénica, en donde todo dependía de los reyes, por lo que no había necesidad de lugares de reunión. Esta innovación se introdujo gracias a las grandes modificaciones urbanísticas iniciada en la época de Pericles, que con el tiempo durante el periodo helenístico amplió a 3 tipos principales de ágora: la mercantil, en las ciudades marítimas, en estrecha conexión con los puertos, y donde el ágora se situaba cerca de las puertas de la ciudad, y la política o religiosa, que la situaba en el centro de la ciudad. La más famosa es el ágora de Atenas. El foro romano es el equivalente al ágora y ambos son los precedentes de las plazas actuales. El foro romano, en latín Forum Romanum, aunque los romanos se referían a él comúnmente como Forum Magnum o simplemente el Forum. Era el foro de la ciudad de Roma, es decir, la zona central, semejante a plazas centrales en las ciudades actuales, donde se encuentran instituciones de gobierno, mercado o religiosas. En la antigua Roma se llamó rostra a una tribuna del foro, que servía de púlpito desde el que los magistrados y oradores arengaban al pueblo. Rostra es el plural de la palabra latina rostrum, que literalmente significa lo que sirve para roer, refiriéndose casi siempre a los picos, boca o cara de los animales. Ya en el año 338 a.C., época de la República Romana, el cónsul Cayo Menio se vio envuelto en una batalla contra la flota de los volscos en el pueblo de Antium, donde obtuvo una gran y definitiva victoria. El cónsul mandó arrancar la rostra, es decir, los espolones de los barcos enemigos, para trasladarlos a Roma y colocarlos en el muro de la tribuna de oradores del foro romano. En el año 44 a.C., Julio César la trasladó a su ubicación definitiva en el foro, y junto a la tribuna se encontraban el Milarium Aurum, erigido por Augusto. Una tercera tribuna se piensa que estaba emplazada frente al templo de Cástor, ya que las fuentes hablan de las rostras tria. Las locuciones derivadas de este vocablo rostra son in rostra ascendere, subir a la tribuna; aliquem pro rostris laudare, elegir públicamente a uno; y rostra movere, agitar al pueblo desde la tribuna de la Asamblea Popular o desde el foro. En el idioma español del siglo XVI, la palabra latina rostrum dio origen a la palabra rostro. La reflexión me lleva a cómo encontrar el rostro de una sociedad en la arquitectura que se produce. Y ahí están, por ejemplo, las plazas. ¿Es el espacio por excelencia de la democracia? Hagamos un alto de nuevo, retomando lo que mencioné al inicio. La estructura social determina la estructura física. Está la Plaza Roja de Moscú, la Plaza de Tiananmen, la famosa ciudad prohibida, en donde esta imagen ha quedado desde hace muchos años como el rostro de una plaza en donde se podía discutir la democracia en China. Está la Plaza de San Pedro, que aún siendo de ámbito religioso, es una concentración
de gente en torno a la democracia. La Plaza de Venecia en San Marcos, nuestro Zócalo en la Ciudad de México, simplemente vean la multitud de gente que ocupa la plaza para diferentes manifestaciones políticas, culturales y sociales. La plaza en el centro de San José de Costa Rica, en Buenos Aires, cerca de la Casa Rosada, la Plaza Vendôme. En fin, las ágoras hoy son plazas, expresiones de voluntad democrática o reflejo de condiciones sociales. ¿O acaso son sitios y espacios para la expresión de las contradicciones? Existen otros ejemplos. Las bibliotecas, que son espacios democráticos en los que se aceptan todos los colores. La creación de la biblioteca se debe en gran parte a Alejandro Magno, que había estudiado con Aristóteles moral, poesía, biología, drama, lógica y estética. Tras sus conquistas, aspiró que su legado no fuera un símbolo de destrucción, sino de cultura. Un lugar donde la ideología helenística del mundo se diera a conocer en aquel imperio y más allá. Finalmente, también impuesta, ¿no es así? La biblioteca se terminó varias décadas después de la muerte de Alejandro. Hagamos un ejercicio de ubicación, de imaginación. Si hoy viéramos un plano de la antigua Alejandría, veríamos un lugar metódico, un sistema de calles y pasajes, al este un barrio judío densamente poblado, mientras que la biblioteca y el museo se hallan al centro, en el barrio real. La ciudad está rodeada de agua, con el gran puerto, donde se hallan los palacios reales, en pequeñas islas al norte. En el puerto se levanta el faro, una de las 7 maravillas del mundo, de más de 100 metros de altura, y sobre él arde una llama que, reflejada por un espejo, es visible a una distancia de 50 kilómetros mar adentro. Sería difícil no percibir la metáfora. Alejandría era una atalaya, un hito liberado y liberador en una ciudad que palpitaba con el pensamiento más avanzado. La biblioteca se terminó muchos años después de la muerte de Alejandro Magno. ¿Qué buscan los gobernantes al proponer la construcción de una biblioteca? ¿Quién promueve la creación de esos espacios? ¿Cómo deben de ser? Esta es la imagen de la nueva biblioteca de Alejandría, producto de un concurso internacional del despacho de arquitectos Snøhetta. En los interiores se ven los espacios amplios donde hay, más allá de libros, el espacio para encontrarse con la cultura y el conocimiento. Otro ejemplo es la biblioteca en la ciudad de Buenos Aires, obra del argentino Clorindo Testa. La biblioteca en la ciudad de Seattle, Washington, obra de Rem Koolhaas, de OMA, con unos interiores, sobre todo para su distribución, amplísimos y con una gran iluminación. En nuestra ciudad capital, en México, la Biblioteca José Vasconcelos, la Gran Biblioteca de México, con los espacios para los libros suspendidos y alrededor de ella un jardín botánico, producto también de un concurso internacional. Algunos de los edificios más representativos de una democracia son los parlamentos, las cámaras de diputados y de senadores. Hay una anécdota en el famoso Bundestag, en el Reichstag de Berlín, en la hoy ya reunificada Alemania. Un grupo de visitantes se arremolinaba para tomar fotos. Dejarían de ser turistas. En la parte alta de la destacada remodelación y adecuación de ese espacio parlamentario y desde una espectacular vista hacia abajo, se puede observar el espacio de sesiones de los representantes del pueblo. La pregunta de unos de los turistas al guía alemán fue que si todos esos mirones no afectaban a las sesiones, si como estaba diseñado no hacía perder la concentración o causaba distracciones en los debates. La respuesta fue lapidaria. El Parlamento se construyó así para que no se les olvide a nuestros representantes populares que el pueblo camina sobre ellos. Y eso llevó a la pregunta del guía a uno de los turistas mexicanos. ¿Y cómo es el edificio del Congreso en México? Distinto, contestó, muy distinto. Quedó pendiente la explicación de que para un mexicano común y corriente es casi imposible entrar al edificio del Senado
o de la Cámara de Diputados. Pero desde entonces no he dejado de pensar en la estrecha relación entre arquitectura y democracia, en cómo la configuración de la primera llega a ser un reflejo de la segunda. En el edificio de nuestras 3 veces Cámara de Senadores, aunque existen múltiples entradas, los ciudadanos normales solo tienen asignada una de ellas, y para poder ingresar deben acreditar quiénes son y a qué van. Si la respuesta es no soy nadie, pasaba por aquí y decidí entrar a supervisar el trabajo de mi empleado, de mi diputado o de mi senador, además de someterse a las prontas carcajadas, dicho ciudadano se arriesga a recibir una tunda de empellones. El colmo del absurdo es que para ese mismo turista o aún mexicano es más fácil entrar sin previa cita ni contactos al edificio del Congreso español o del Parlamento inglés. Bueno, hasta sería más fácil para él entrar al Capitolio, a pesar de la hoy paranoia estadounidense de los últimos años. No olvidemos lo que pasó recientemente con la salida del presidente Trump. Puesto que nadie necesita identificarse ni mucho menos acreditar el motivo de la visita para ingresar a cualquiera de los edificios del Senado o de la Cámara Baja. No niego que hay espacios de control o arcos como los que hoy abundan en todos los aeropuertos y en muchos edificios públicos y privados. En dicho contexto, la construcción de una nueva sede para el Senado mexicano, que es la imagen que ustedes ven aquí, constituía una oportunidad formidable para poner en práctica una arquitectura democrática. Más allá de los 1.700 millones de pesos que nos costó o de los detalles técnicos del nuevo edificio, que su página de internet presume como un espacio con tecnología de punta y con protección al ambiente, y con un diseño posmodernista, lo más importante hubiera sido el impacto democrático en la arquitectura del nuevo recinto. Es decir, ¿qué tanto se tomaron en cuenta para sus diseños los requerimientos para atender a la mayor cantidad posible de ciudadanos, al fin y al cabo contribuyentes, o solamente influyeron las necesidades de los 128 senadores y sus comitivas? Hay muchos otros ejemplos de edificios muy representativos de la arquitectura, como el de la Comunidad Económica Europea, arriba, o simplemente pensemos en la sala de la Asamblea General de las Naciones Unidas, obra de Le Corbusier de ya hace bastantes décadas. Destaca el centro de la capital de 2 estados en la India, la Asamblea en Chandigarh, también producto de un proyecto del afamado arquitecto Le Corbusier. Allí se nota la mano que recibe y la mano que toma, la mano que da, que comparte con los ciudadanos. Ahora tomaré algunas referencias de un artículo de Juan Ignacio Kinder, arquitecto e investigador argentino. De nuevo, esta definición no ofrece nueva información ni sorprende. La democracia, poder del pueblo. En el siglo XX y el XXI ha habido una evolución de la sociedad en el sentido democrático, aparentemente. Los ejemplos se pueden ver en las instituciones y relaciones internacionales, y de manera evidente la arquitectura forma parte de este proceso. Pero ¿qué tan cierto es esto? Un buen número de pensadores teóricos e historiadores afirmarían que se comenzó a hablar de una arquitectura democrática con algunas vanguardias apenas al principio de 1900. Parecería que empezaron a desaparecer o desdibujarse sistemas monárquicos. Empezó a hacer efectos la revolución industrial, buscando menos división de clases sociales que en rigor creció por la guerra y un mercantilismo atroz del siglo anterior. Surgió el socialismo en los países de Europa del Este, en los asiáticos, en naciones hegemónicas. El sentido no era otro más que el pueblo tiene el poder. La interesante relación entre movimientos sociales y la modernidad puede permitir la comprensión si partimos que las artes se habían apropiado por élites y también la arquitectura considerada como una de las bellas artes estaban en cierta forma concentradas por una o varias academias. La pregunta es qué tan a la par iban los arquitectos, porque parece muy común que casi siempre llegamos más tarde. Y de alguna manera puede haber una explicación precisamente porque primero se modifica la estructura social
y da pie a que se refleje en lo físico. Y lo menciono porque hoy, en esta pandemia que estamos padeciendo, ya nos hace reflexionar sobre la necesidad de resolver el reto del regreso a actividades en espacios habitables. Problema de salud, sin duda, pero nos hemos preguntado si en el fondo ese problema de salud tiene sus orígenes precisamente en la estructura social. Se habla de neoliberalismo, de capitalismo destructor, y llama la atención que todo surgió en Asia, en una ciudad china. Esta imagen es una vista de la ciudad de Wuhan, en donde una diferente forma de capitalismo se ha presentado. China es un país que hoy merece mayor análisis y reflexión, sobre todo después de haber estado tan cerrado al occidente en un sinnúmero de aspectos. No se dice hoy que China es el nuevo gigante, y basta ver las arquitecturas que se producen, que también de manera muy significativa se producen con programas arquitectónicos, se puede decir antagónicos y hasta contradictorios. Solo veamos el caso de Hong Kong, que también es China, pero fue China siendo colonia británica. Es de nuevo China, y cómo impacta y cómo afecta a esa misma China. ¿Es igual Wuhan que Shanghái o Beijing y tantas otras ciudades que poco conocemos? El virus fue reportado por primera vez el martes 7 de enero de 2020, hace casi un año y medio. Se notificaron pocos casos. El virus se volvió democrático, afectando a toda la población del mundo. ¿Cómo será el virus pospandemia? ¿Cómo serán las ciudades pospandemia? Las internas, las intermedias, en todos nuestros países hay democracia, hay arquitectura democrática, espacios impuestos o espacios olvidados. De nuevo, la estructura social con la definitiva condición de la salud se diría por encima de todo, con un sentido de salutogénesis deberá ser considerada para una nueva forma de habitar el planeta. Hoy podemos pensar que en efecto pueden tener en la humanidad alguna sensación de democracia las bibliotecas o los espacios públicos, no solo en aquellas grandes y enormes, sino también las de menor escala, cuando el mismo libro hoy parece estar en peligro de extinción, contra ese espacio virtual de la Internet en donde todo está al alcance. ¿Cómo lograrlo? La democracia puede ser una vía para ello. Siendo recurrente, de nuevo en este tema, existen muchas argumentaciones que las vanguardias han consolidado con ese modelo de nuevos gobiernos, supuestamente democráticos, como si se tratase de un nuevo lenguaje. Un ejemplo es la edificación del pabellón de España en 1937, hace ya casi 100 años, cuando un gobierno republicano español que tal vez le faltaba mucho de democrático, aún siendo republicano, seleccionó un lenguaje purista y de estilo racionalista del arquitecto José Luis Sert para representar el horror de la guerra civil y exponer la amenaza del fascismo ante el que al poco tiempo sucumbió. El pabellón, una obra con la influencia de Le Corbusier sobre pilotes, con sus 3 plantas intercomunicadas por una escalera y una rampa, espacios de planta libre, vacíos, para exponer una obra representativa del arte y las condiciones por las que pesaba tanto la reyerta, el Guernica de Picasso, artista de vanguardia española por excelencia. Ese ideal de democracia no se le puede asignar de manera única a los gobiernos. Los arquitectos recurren a ese término, pero en su visión o concepción de la democracia y de su propia ideología. Un ejemplo claro y de hoy gran polémica es la famosa Villa Radieux de Le Corbusier. Su influencia en la arquitectura moderna es innegable, pero más polémicos aún sus planteamientos urbanos. Otra muestra se puede apreciar en Chandigarh, capital de 2 estados de la India, como lo comenté hace un momento. Idealmente, la ciudad radiante era una suerte de utopía modernista. La naturaleza apartada del habitar y donde existían 3 tipos de habitantes, los que vivían en la ciudad, los suburbanos y los mixtos.
la densidad alta para que los asuntos se realizaran de manera eficiente, calles como talleres de tráfico, clasificado por su eficaz funcionamiento. Le Corbusier propone 24 rascacielos para 10,000 y 50,000 empleados y de 400 a 600,000 habitantes en bloques residenciales, ciudades jardín con 2 millones de habitantes. Sería ingenuo pretender que era una propuesta seria e integral, ya que dejó olvidadas cuestiones esenciales del urbanismo a considerar en una planificación estratégica. ¿Cómo poner en el mapa, en los esquemas, en los planes, la democracia? La idea jamás podría ser llevada a cabo y funcionar. Sin embargo, la reputación de Le Corbusier se acercaba más a un resultado, el fracaso. Otra cualidad casi totalitaria de esa ideología se pondría de manifiesto en el Plan Boissin, que no solo pretendía eliminar hectáreas de patrimonio histórico de París, sino reemplazaría insensiblemente por esta nueva ideología racionalista, hablando de una violencia estética indudable y una falta de acercamiento social que no solo podemos encontrar en Le Corbusier. Ejemplos como Chandigarh, como Brasilia, nos deben de provocar a la reflexión. Les hago una propuesta como personas capaces de pensar, sentir, proyectar a futuro, entender, y así, hablando exclusivamente desde el habitar, ¿sería alguien de usted capaz de vivir en un departamento propuesto por Le Corbusier? Desde una visión democrática, ¿qué ofrece de democrático este tipo de arquitectura? Ubiquémonos en conjuntos de Moscú o de Varsovia, en donde los bloques hacen perder el sentido de humanidad a la propia ciudadanía. ¿Así se construye la democracia igualitaria? ¿Así se desarrolla? Seguiré insistiendo que la arquitectura no ha dejado de ser el resultado de las causas de su época. Por eso es que se habla de una arquitectura democrática desde la Ilustración, antes del advenimiento de la Revolución Francesa. Esa relación que se trazó a la llegada del modernismo francés entre la democracia liberal y los mismos ideales revolucionarios. Desde allí se planteó, por su ubicación física, la izquierda y la derecha, porque unos se ponían de un lado, otros de otro. Los iluministas, los revolucionarios franceses y paralelamente también, de alguna manera, los republicanos estadounidenses, concibieron una nueva estética desligada del clericalismo papal y las academias totalitarias del Beaux Arts, y por eso el lenguaje clásico. Y con todo y todo no fueron suficientemente arrojados como para romper ese lenguaje, pero también admirable manejo de elementos clásicos. En 1784, Étienne Louis Boullé proyecta el cenotafio para Newton, una obra, se diría, fuera de su tecnología y de su ámbito político. Pero la idea de que podemos observar en la obra una clara referencia a la geometría platónica y el purismo matemático. La Revolución Francesa tuvo muchas dimensiones, hasta desaparecieron los calendarios reminiscentes a la Iglesia. Por eso la causalidad de que la arquitectura revolucionaria de fines del siglo fuera fuertemente helénica. La democracia helénica en aquellos tiempos puede llevarnos a estereotipos, porque aunque Atenas fue la cuna de la democracia, lo fue técnicamente, pero no con los griegos. Y también los romanos republicanos consideraban a la arquitectura como exponentes de sus ideales políticos, al punto que las esculturas alegóricas que vemos en edificios o parques nos remontan a dichos ideales. Un famoso ejemplo es la Estatua de la Libertad que Francia regala a los Estados Unidos. La imposición de un carácter democrático en la arquitectura es una herramienta no democrática per se. Es innegablemente totalitaria y suele evidenciar la falta de democracia del poder. Algo así como oficializar el nombre de una nación utilizando el término democrática, como la República Democrática Alemana. Este es el Palacio de la República en Berlín.
Construido en el sitio donde otrora estuviera el Palacio de Berlín, destruido en 1945 y cuyas ruinas se mantuvieron durante años. Fue emplazado como un simbolismo de la eliminación del pasado monárquico e imperialista prusiano y reemplazado por la democracia socialista. El edificio fue concebido como un Volkshaus, casa del pueblo, en donde fuera precisamente el pueblo capaz de habitar y realizar actividades culturales y de esparcimiento. Podría ser comparado con su antecedente del Ágora, pero con un régimen totalitario y hegemónico. Otro tipo de resignificación del totalitarismo se dio en Italia con la sede de la FAO. El edificio perteneciente al racionalismo italiano fue diseñado en 1938 por Vittorio Cafiero, diseñador de la ciudad de Asmara, donde la ocupación italiana de Eritrea, y Mario Ridolfi, y servía originalmente como el máximo exponente del imperialismo fascista italiano. El edificio estaba coronado por un trofeo. Un símbolo de todas las antípodas posibles de la democracia liberal, como fue el Ministerio de África, fue, sin embargo, un logro resignificarlo tras la caída del fascismo. Ya finalizado en 1952, fue rediseñado y agrandado y fue vendido bajo el precio simbólico de $1 a la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Podemos afirmar entonces que la arquitectura llamada democrática debe pasar por un proceso intrínsecamente y exclusivamente social para su acuñación terminológica. ¿Se puede decir que la arquitectura democrática debe pasar por un proceso social solamente? No creo que haya autoridad para definir de manera clara y concreta. Puede ser una aspiración, pero no podemos negar que casi de inmediato aparecerán diversas interpretaciones y, por supuesto, muchas contradicciones. Por eso celebro que en este espacio, en el Congreso del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, se aborde este tema. ¿Hay objetos materiales democráticos? Por decir algo, vehículos, hay comida democrática, árboles democráticos y, por tanto, arquitectura no democrática. Se puede considerar que por sí misma la arquitectura es democrática, pero eso ha llevado a que se presente en todos los tiempos una crítica a los proyectos llamándolos democráticos o hasta se intente etiquetar como no democráticos. Por eso, la crítica que hace tanta falta debe ser no por adjetivarla seria, fundada, razonada y muy profunda. El habitar o la habitabilidad es lo que le puede dar significado a la arquitectura, pero en el ámbito de la estética sería otra cosa. Una prisión, una escuela, un estadio, una oficina pública, como comentamos, una biblioteca podrán tener su propia estética, pero será el uso de todos sus elementos el que determine su condición. Los edificios de la democracia no pueden representar al pueblo porque forman parte de él y sus luchas internas. Por eso, una obra arquitectónica no será equitativa, pero sí democrática. Philipp Manow, politólogo alemán, argumenta que los edificios representativos de una democracia pueden ser comparados con el espejo de agua del National Mall de Washington, D.C. ¿Cómo es posible integrar la naturaleza fluida y cambiante de la representación democrática, la cual no representa al pueblo por completo? Los edificios de la democracia no lo representan porque forman parte de él, así como sus luchas internas. Por esto es que nunca, como dije, podrá ser equitativa, pero sí democrática. La élite ha sabido instalar su propio código cerrado. Por eso se discute si es posible permitir una democratización real de la arquitectura, acercándola al resto de la gente, la que se encuentra fuera de la élite, y permitir un entendimiento y comprensión integral de esta. Podemos tal vez afirmar que sucede todo lo contrario. No se ha logrado una integración al tejido social, sino que se ha buscado siempre el choque y el conflicto. Tal vez por eso la sociedad no ha podido terminar de aceptar las estéticas de la arquitectura, ya sea por imaginarios psicológicos o sensaciones connotativas.
y habría que aceptar que estamos lejos de tener un acercamiento real a la sociedad. Y no es por no querer, sino tal vez porque no la hemos interpretado correctamente. Hacer una arquitectura sensible estéticamente es querer pertenecer a una minoría. Los miembros de la sociedad misma ven a esa élite como los referentes de una moda vacía y justamente por eso han sabido mantenerse en la hegemonía estética. Así nos lo dice Kinder. Por eso está en nosotros, los arquitectos y las arquitectas, adaptarnos al concepto real de democracia y no utilizar este término de manera provechosa o pretenciosa, y dejar de lado los egoísmos que impiden una evolución estética realmente igualitaria y no elitista. Enfrentemos el reto más allá de diseñar o componer espacios. Conozcamos a la sociedad para interpretarla adecuadamente. Diseñar es exponer, no es investigar. Podemos seguir hablando y citando ejemplos, pero es conveniente hacer pausas. Existe otra manifestación espacial que es la que de alguna manera integra las ciudades, la vivienda. Desde las unidades individuales, llamadas unifamiliares, pasando por dúplex, cuádruplex, conjuntos horizontales y verticales, en donde se dan integraciones de usos mixtos, pero con una condición que se ha visto más que influida, casi determinada por factores de tipo económico más bien financiero, de desarrollo inmobiliario, dejando de lado y hasta ignorando la realidad social. ¿Para quién se proyecta la vivienda? ¿Para quién se construye? Hace muchos años, en un congreso mundial de arquitectos, el español Rafael de la Hoz me dejó una de las grandes enseñanzas, pero sobre todo una profunda reflexión. Aquí cuento una historia de lo que dijo. Podemos aceptar definir a la arquitectura como el ordenamiento del espacio hacia el bienestar del hombre, recurriendo a mi paisano Ramírez Vázquez. Si tal vez para el bienestar, pero podemos objetar. Lo malo es que a veces, para el arquitecto, ese hombre al que hay que servir suele ser el mismo. Ocurre, y aquí encontramos a uno de los suplantadores de nuestra profesión, el promotor, que la arquitectura resulta a menudo la ordenación del espacio hacia el bienestar del hombre promotor interpuesto. De esta suerte, el arquitecto trabaja no ya para la individualidad concreta, ese o aquel hombre o aquella mujer, sino para una vaga abstracción, el hombre. Hoy, tantas lo dirían de otra forma, la mujer y el hombre, por aquello de la equidad de género. No teniendo otro más cercano que sí mismo, se comprende que acabe trabajando para su propia satisfacción. En la otra vertiente del drama de la impersonalidad, de la comunicación imposible, el verdadero destinatario, el habitador de la vivienda, desconoce al profesional que la ha concebido. No hay falta de lógica en aquella niña del Amazonas que, habiendo recibido de los misioneros una muñeca de regalo, pregunta cómo se llama el hombre que la ha hecho para ella. Lo único ilógico es la falta de respuesta. Aunque existen ejemplos escasos de arquitectura participativa o comunitaria, efectivamente no reconocen que es precisamente a los habitadores, esos con los que conformamos la sociedad, a los que se debe considerar, entenderlos, conocer sus aspiraciones y deseos, sus posibilidades, entender que con ellos la arquitectura es un proceso colectivo y por lo tanto podría ser democrático. Otro tema en este congreso, o tal vez futuros congresos, confiando que ese futuro sea muy próximo, porque el tiempo corre muy aprisa. El tema debería de ser arquitectura y política con mayúsculas, porque hay pocas actividades tan políticas como promover espacios para habitar. Termino con la frase de un personaje de la historia que, siendo oriental, un pensador, un filósofo de la antigua China, nos deja pensando. Producción sin apropiación, acción sin imposición de sí mismo, desarrollo sin dominación. Confucio. Tal vez
volver a pensar, a repensar, a soñar, nos lleve a buen puerto. Pero esa es otra historia, la utopía. Agradezco la atención de ustedes. Yo soy Toño Gallardo, aunque hoy preferiría no tener nombre propio y llamarme solamente arquitecto. Agradezco mucho la invitación que me hicieron mis colegas y amigas y amigos de Costa Rica y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, para cualquier debate y espero que esta reflexión haya servido para considerar muy seriamente la arquitectura y la democracia. Muchas gracias.